Hola Iglesia de Gijón, ¿qué tal estáis? Que Dios os bendiga. Para los que no me conocéis, me llamo Alfredo y junto a mi esposa Damaris pastoreamos la Iglesia Aguaviva en Avilés y es para nosotros una bendición, aunque sea por este medio, poder hablaros, poder dirigiros un pensamiento bíblico. Gracias también por la invitación a los pastores de la Iglesia, a los líderes, es una bendición y deseamos que en este tiempo estéis genial, dentro de las circunstancias, dentro del encierro, pero que todos estéis muy bien. Así que nada, quiero empezar con una oración. Creo que es lo mejor que podemos hacer siempre que tocamos las cosas que son santas, que son de Dios, y la Escritura es una de ellas. Así que aunque el texto bíblico quizás no es algo tan teológicamente profundo como a lo mejor algunos necesitarían, pero creemos que sí puede ser un refrigerio en este tiempo para que reflexionemos en cosas que quizás antes pasábamos por alto, pero que ahora pueden empezar a cobrar un sentido muy importante en nuestra vida. Amén. Así que voy a orar. Padre, gracias porque en este tiempo, incluso a través de la tecnología, tu Iglesia puede estar unida. Padre, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta situación. Te damos gracias por las cosas que tú estás haciendo aún en medio de tu Iglesia, a pesar de que físicamente no podemos estar juntos, Señor. Pero tu Iglesia también es un ente espiritual. Así que te bendecimos, te honramos, te damos las gracias por esta situación que quizás carnalmente no nos gusta mucho, pero sabemos que va a producir un fruto en nosotros. Así que, Señor, en esta hora, que tu palabra sea la fuente de inspiración y de crecimiento una vez más para nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Muy bien, pues hemos hecho lo mejor que podíamos hacer, que era orar, así que voy a leer un texto que está en Hechos 6 para empezar, y es un texto que es de sobra conocido, que empieza en el versículo 2 y termina en el versículo 5. Dice: Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y ahora voy a saltar al capítulo 8, y a colación de lo que he leído ahora, leeré después otros textos, pero me gustaría resaltar una figura especialmente, porque cuando leemos el libro de los Hechos muchas veces, y sobre todo por nuestro trasfondo pentecostal, ¿no?, pues ponemos mucho énfasis, por ejemplo, en la llenura del Espíritu Santo, lo cual está muy bien. Ponemos mucho en énfasis la figura del apóstol Pablo, todos sus viajes, las cosas que hizo, las señales, los prodigios, cómo predicaba con poder, las personas se convertían, ¿verdad? El día de Pentecostés, las lenguas repartidas de fuego que se asentaron sobre cada uno de los que buscaron en aquel aposento alto, en aquel momento, la presencia y la promesa que Cristo les había prometido antes de partir. Muchas cosas, pero hay una figura que quizás no se le ha hecho la suficiente justicia, o quizás no en la medida en la que se le debería de haber hecho, y es la figura de Felipe, ¿vale? Todos vamos al libro de los Hechos y seguro, cuando nos mencionan ese libro recordamos algunas de las cosas que yo he mencionado, pero no todo el mundo es capaz de recordar rápido la figura de Felipe. Estos días atrás, cuando estaba haciendo un devocional para nuestra iglesia, Dios me habló muy fuerte al corazón de Felipe y de cuántos Felipes hay en la iglesia que quizás por mucho tiempo hemos pasado por alto, o que quizás nosotros mismos somos un Felipe, pero que viendo todas las cosas de la iglesia, los pastores, los Pablos, las oraciones en lengua, las lenguas repartidas de fuego, tanto que vemos a nuestro alrededor, parece como que la figura de Felipe, incluso pudiendo ser nosotros Felipe, como que queda ahí un poco en segundo plano, ¿verdad? Bueno, me gustaría poner en valor hoy esa figura un poquitín, a ver si logro transmitiros a vuestro corazón la idea de lo que Dios habló a mi corazón cuando leí estos textos e hice el devocional para nuestra iglesia en estos días. Ahora voy a leer en el
capítulo 8 del mismo libro de los Hechos, y voy a leer del versículo 5 y voy a leer hasta el versículo 13. Te invito a que si tienes tu Biblia ahí a la mano puedas acompañarme en esta lectura. Y dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y habiendo engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Vaya, parece que al final Felipe se convirtió en alguien más que no solo en aquel que iba a tender las mesas. Pero me llamó algo poderosamente la atención y de la elección que se hizo de esa persona. Primero, tenía que ser una persona de sabiduría y tenía que ser una persona llena del Espíritu Santo. Es verdad, si no, probablemente no hubiera sido escogido. Debemos ser personas que seamos cabales, que dentro de la Escritura tengamos sabiduría. Tampoco se nos exige un grado en teología, ni un conocimiento bíblico tan profundo que si no, ninguno podríamos servir. Simplemente lo que quiero resaltar aquí es que debemos tener buena comunión con la palabra, que debemos alcanzar esa sabiduría que el Espíritu Santo nos va a ir transmitiendo a través de la propia lectura. Y tratar por todos los medios de cada día ser llenos del Espíritu Santo. Esas fueron dos cualidades que coincidieron o confluyeron en la figura de Felipe. Por eso fue escogido. Diremos, ¿para servir mesas? Vaya, pues mira, inicialmente sí fue para servir mesas, pero luego se produjo un caos social parecido a lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Se produjo una situación de persecución sobre la iglesia y Felipe, como todos, salieron pitando. Y él no perdió la ocasión. Él se podría haber escondido, él podría haberse dedicado a otra cosa, podría haber seguido pasando quizá desapercibido por algún tiempo, pero decidió que no fuera así. E invirtió aquello para lo que había sido llamado inicialmente como una plataforma, como un trampolín para hacer lo que realmente el Espíritu le estaba llamando a hacer, que era predicar el Evangelio. Mira, Felipe tiene unos pocos versículos a lo largo de todo este libro de los Hechos, pero tan impactantes y tan reveladores que no cabe otra pregunta más que hacernos a nosotros y decir, ¿podré yo ser como Felipe? Fíjate, he bajado el listón del apóstol Pablo, de nuestra idea, de las lenguas de fuego, del día de Pentecostés, de todas esas cosas tan sobrenaturales, lo he rebajado un poco a una figura que quizás no nos es tan relevante en ocasiones, pero que es sumamente importante y que si nos paramos con ella sí que lo es. Quizás por mucho tiempo hemos estado en la iglesia y hemos pensado que no teníamos lugar. Y digo no teníamos lugar no porque no nos lo dieran, sino porque a veces nos hacemos una idea un poco distinta de cómo tienen que ser las cosas. Pero quiero animarte sobre todo en una cosa. No esperes a que tu pastor, no esperes a que tus líderes vayan y te digan, tú podrías ser como Felipe. ¿Sabes? Porque Dios ya te lo está diciendo ahora. Tú podrías ser como Felipe. ¿Qué vas a hacer cuando pase todo este encierro? ¿Qué vas a hacer cuando pase todo esto? ¿Estás teniendo suficiente tiempo con la palabra para tener sabiduría? ¿Estás teniendo suficiente tiempo con Dios como para que Él te hable de si puedes o no ser un Felipe en esa medida de evangelista o en otra medida? Porque no tiene por qué ser solo un evangelista. Pueden ser muchas otras opciones. Pero ¿estás teniendo el tiempo? ¿Estás queriendo ser lleno del Espíritu de Dios para que de verdad después Él, cuando se abran las puertas de este encierro y salgamos todo como los toros de los Sanfermines dispuestos a ir a la calle a respirar el aire puro, digamos, sí, soy Felipe, he encontrado mi identidad y voy a ponerme al servicio de la iglesia, voy a decirle a mis pastores que estoy dispuesto a hacer esta obra, pero sobre todo no le voy a fallar a Dios? ¿Qué estás diciendo tú a Dios ahora? ¿Qué estás hablando con Él?
¿Qué tiempo estás teniendo con Él? Mira, a través de la vida de Felipe se hicieron milagros, se hicieron señales. Felipe era un hombre que en aquel tiempo hizo obra de evangelista y cada palabra que salió de su boca fue una palabra de poder. Creo que estamos en un tiempo en el que es necesario que en este mundo se escuchen palabras de poder a través de muchos discípulos de Dios, a través de muchos hombres y mujeres que quieran de verdad alcanzar el perfil de Felipe. Y no es tan difícil, lo único que tenemos que tener es disposición y ser sinceros. Algo que me llamó mucho la atención también en la vida de los apóstoles, de aquellos discípulos que salieron corriendo como Felipe y quisieron llevar el mensaje y a través de ellos se hicieron señales, fue la sinceridad del corazón con la que lo hicieron. Ellos quizás inicialmente no habían sido llamados a esta obra, pero Dios vio sinceridad en su corazón, porque bien fuera para tender las mesas o bien para llevar el Evangelio, al final tenemos que tener sinceridad de corazón delante de Dios y no nos tiene que importar cuál llamado Dios ponga en nuestra vida, porque lo importante es la sinceridad y el amor con el que hacemos las cosas. No hace mucho, predicándole a la iglesia, les decía, tengo la misma pasión por predicar la palabra que le pondría para limpiar el váter de la iglesia. Y esto sigue siendo así. No me duelen prendas si me tengo que arremangar y ponerme a limpiar los urinarios de la iglesia, de la misma forma que me encanta sentarme, leer la escritura y extraer algo que esté en el corazón de Dios para dárselo a los demás. Pero al final es una cuestión de la sinceridad de tu corazón. ¿Quieres ser Felipe? ¿Quieres salir mañana a la calle cuando abran las puertas de las casas y nos digan el presidente del gobierno, bueno, el confinamiento se va acabando, lo vamos a hacer así o asá? Y nos digan, imagínate que nos dicen, tienes 1 hora al día para salir a la calle. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Porque si de verdad hay la sinceridad del corazón de Felipe en aquel tiempo, lo hay en el nuestro, saldremos y de alguna forma vamos a intentar proclamar o manifestar o testificar del amor y de la abundancia de la vida de Dios en nuestra propia vida. 1 hora. Imagínate que vas a tener 1 hora. Puede que resulte coincidente y pase eso, o puede que no. Pero imagínate, ponte en la tesitura de que te dan 1 hora cuando acabe este confinamiento. ¿Qué harás? Yo es una pregunta que me hago. Yo he pensado en estos días qué cosas no hacía, porque quizás no le di el valor necesario y ahora echo en falta. Y una de ellas es eso, poder compartir mucho más con las personas el Evangelio de Cristo, la salvación del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tú echas de menos? Te animo a que puedas ser de verdad lleno del Espíritu Santo, que puedas buscar ahí encerrarte con el Señor en tu cuarto y de verdad ponte a cuentas con Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estamos siendo sinceros de verdad con nuestra fe? ¿Hemos hecho lo que deberíamos de hacer? Si Dios nos da otra oportunidad, ahora vamos a hacer lo que Dios nos llamó ya tiempo atrás a hacer. ¿O vamos a seguir un poco acomplejaditos ahí diciendo, no, hay Pablos por ahí, hay tiempos de Pentecostés por otro lugar, esto no es para mí, yo no soy así? Bueno, a lo mejor hasta ahora has estado limpiando las mesas en la iglesia. Y si has tenido esa disposición en tu corazón, es muy probable que tengas la misma disposición si te pones delante de Dios para hacer cosas mucho mayores. Así que ponte de verdad delante de Dios. Busca en la Escritura, adquiere sabiduría en la Escritura, que Dios te pueda hablar. Pídele a Dios que te llene cada día de su Espíritu Santo y nada más que abran las puertas de tu casa, que te digan, puedes salir 1 hora, 2 horas o todo el día, sal y haz la obra, porque probablemente Dios quiere convertirte en un Felipe que pueda salir y proclamar al mundo que su Hijo Jesucristo está vivo y que puede venir otra pandemia o que puede venir cualquier otra catástrofe o que puede venir una guerra o lo que sea, pero en medio de todas esas circunstancias, nosotros, tú y yo, seguiremos siendo como Felipe, seguiremos buscando personas dispuestas a escuchar el mensaje del Evangelio y dispuestas a aceptar a Cristo. Estaremos buscando la buena tierra, la perla de gran precio y la hallaremos, porque sobre todas las cosas, como en Felipe, en nuestro corazón habrá sinceridad por lo que hacemos, por lo que Dios nos encargó, sea lo que sea. Amén.
Así que me despido ahora, te doy muchas gracias por haber prestado atención, de verdad que os enviamos mucho cariño desde Avilés, de parte de toda la iglesia, oramos por vosotros, por favor, seguid orando por nosotros también y os mando muchos besos, mucho amor, saludos a los pastores y a toda la iglesia, os amamos, que Dios os bendiga y hasta pronto.